La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Crisis que movilizan. Las crisis son inevitables en la vida. Tarde o temprano llegan. Una enfermedad, una catástrofe, un accidente, una pérdida irreparable o un drama en la familia son disparadores de crisis que nos llevan a dos reacciones: encerrarnos en el dolor o movilizarnos a la salida. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Nuestro tema, nuestro título de hoy es Crisis que movilizan. Y queremos tomar este tema práctico porque todos en la vida pasamos crisis que dejan dos reacciones generalmente. Las crisis o nos paralizan o nos movilizan. A veces nos paralizan sumiéndonos en depresiones, en inacción, en profundos pozos de los cuales una crisis, como hemos dicho, por una catástrofe, por una enfermedad, por un accidente, por una pérdida, por un problema familiar, y allí estamos en medio de un pozo del cual no podemos salir. Pero cuando apelamos a Dios, lo que en algún momento fue algo que nos atrapaba, nos paralizaba, con la mano de Dios podemos alcanzar a experimentar que la crisis sea un elemento que nos movilice hacia los propósitos de Dios. Podemos llegar a decir como el salmista en el Salmo 73, me tomaste de la mano derecha, me guiarás según tu consejo y después me recibirás en gloria. El Salmo 73, como tantos pasajes de la Biblia, muestran a personas que entran en una crisis, se conflictúan, se paralizan hasta que apelan a Dios. Y cuando apelamos a Dios, la paralización se transforma en movilización. El pozo se transforma en libertad. Una crisis que nos moviliza. Sí, miren, cuando uno habla de crisis, uno conoce a la crisis como un periodo o situación en la cual la normalidad vigente pierde su sustancia, dando lugar a cambios bruscos y dificultades. Puede afectar a una persona, puede afectar a un individuo, puede afectar a un grupo o a toda una nación. Yo recuerdo que mi ciudad, donde yo nací, Santa Fe, aquí en la República Argentina, sufrió la crisis más tremenda en 500 años, cuando una gigantesca inundación nos dejó fuera de casa a más de 130.000 personas, siendo una catástrofe hídrica sin precedentes. Y para nosotros fue tremendo salir de esa crisis, pero encontramos una oportunidad, aunque habíamos perdido la casa, los bienes, en poder compartir a Cristo con aquellos que estaban en la misma prueba. Decía que las crisis nos lleva a dos reacciones: paralizan o movilizan. En la vida, diferentes motores nos movilizan. Y el punto es, cuando estamos en medio de la crisis, cómo lograr que se enciendan los motores que necesitamos para ser movilizados hacia los propósitos de Dios. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos en medio de una crisis? ¿Llevamos tiempo en medio de una crisis? ¿Un problema familiar? ¿Una pérdida? ¿Un conflicto? Necesitamos que algo nos pueda movilizar. Y yo quiero invitarte a que puedas leer conmigo en Hechos capítulo 7, versículo 35, en aquel magistral discurso de Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando haciendo toda una larga historia del pueblo de Israel, llega el ejemplo de Moisés y muestra la crisis que tuvo Moisés y muestra cómo Dios fue el elemento para movilizarlos, sacarlos de 40 años de inacción para ser movilizado a los propósitos de Dios. Así que, crisis que nos movilizan, acompáñame en Hechos capítulo 7, versículo 35 en tu Biblia, o en tu dispositivo móvil, y vamos juntos a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia así: a este Moisés, a quien los judíos habían rechazado, diciendo
¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Solo este versículo. Este capítulo 7 de Esteban, el primer mártir de la iglesia, como hemos dicho, muestra claramente todo lo que fue su defensa ante el Sanedrín y muestra la historia de todo el Antiguo Testamento y especialmente la de Moisés. Aquí está el personaje de Moisés. Para aquellos que no conocen cómo fue la historia de Moisés, Moisés fue criado 40 años en Egipto, aunque era judío, fue prohijado por la hija del faraón, fue entrenado en las mejores universidades, en toda la cultura y la opulencia de Egipto, pero un día mira cómo Egipto sometía a su nación, a los israelitas, los esclavizaba, entra en una crisis de identidad, están maltratando un egipcio a un hermano judío de él, toma justicia por mano propia, mata al egipcio, lo entierra en la arena, cree que nadie lo vio, más tarde sale a sus hermanos, ve que dos judíos están discutiendo, trata de intervenir y los judíos le demuestran que su asesinato, su delito era conocido. ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros?, le dicen los judíos. Entonces Moisés huyó, vive como extranjero en la tierra de Madián, engendra hijos, cree que en medio de la crisis que le había traído esto, nunca más iba a tener oportunidad de estar con su pueblo, que toda su vida estaría en el desierto. Sin embargo, Dios le sale al encuentro. La Biblia lo relata en Éxodo capítulo 3 y 4, lo llama en el monte de Horeb. Él siente que Dios lo saca en medio de la crisis y lo moviliza otra vez a Egipto, más tarde a conducir al pueblo durante 40 años en el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Por un instante hay que congelar la imagen. Allí está en medio de la crisis y él podía preguntarse, ¿quién me saca de esta situación? Yo que pensé que podía ser un libertador para mi pueblo, que está como esclavo en Egipto, acá estoy en el desierto criando ovejas, con una vida frustrada. Yo creo que muchos nos sentimos así. Miramos nuestra vida y nos damos cuenta que estamos estancados, en nuestras relaciones personales, que estamos estancados en nuestros propósitos para Dios, que estamos estancados en nuestra relación personal con Dios, algunos tal vez estancados y esclavizados por pecados, por vicios, por situaciones tremendas. Quizá me escuchan padres que sienten que están en medio de una crisis con un hijo y no saben cómo salir. Déjenme decirle, la crisis en medio de la intervención de Dios se convierte en oportunidad para movilizarte, sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, como dice el Salmo 40, y enviarte a propósitos transformadores que Dios puede tener para tu vida. Me han escuchado una y otra vez hablar del centro de rehabilitación, el taller del maestro que tenemos aquí en Santa Fe, que tiene nuestra iglesia. Sus encargados, Salim y Alicia, son un ejemplo de personas que en medio de la crisis con un hijo entendieron que era una oportunidad para movilizarse, hacer milagros a través de la mano de Dios. Uno de sus hijos cayó en el consumo de drogas y en el peor momento de su vida tiene que ir a un centro de rehabilitación, pasa allí 2 años, ellos le van a visitar y una y otra vez cuando le van a visitar empiezan a conocer a los jóvenes del centro que estaban allí, empieza Dios a poner una carga en su corazón y aunque iban a ver a su hijo, Dios estaba poniendo una carga para que ellos, con la experiencia que vivían, podían ayudar a otros jóvenes a salir de las drogas y a otros padres a movilizarse a propósitos eternos. Pasaron los años trabajando con jóvenes con adicciones, su hijo salió de las drogas y un día sintieron el llamado de Dios para ir a encargarse de un centro de rehabilitación en la ciudad de Santa Fe. Dios nos proveyó un lugar extraordinario y hoy está el centro, el taller del maestro. Voy todos los sábados a enseñar la Biblia y allí comparto con los jóvenes y veo los familiares venir a la iglesia y veo el milagro de Dios. Y un matrimonio, una pareja que en una crisis tremenda con un hijo,
permitieron que Dios lo movilice a los propósitos eternos. La pregunta es: ¿cuál es tu crisis? ¿Y qué motores tiene que encender Dios? Aquí, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, encontramos cómo Dios moviliza a Moisés en medio de una crisis. Y Esteban dice: a este Moisés, Hechos 7:35 que hemos leído, a este Moisés que estaba metido en medio de la crisis, que estaba olvidado en Egipto, este Moisés lo está señalando, a quien había rechazado el pueblo, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Moisés Dios lo envió como gobernante y libertador. ¿Qué motores encendió en Moisés, según este pasaje de Hechos capítulo 7:35, en medio de la crisis, que tiene que encender en nuestra vida para que la crisis se convierta en oportunidad y para que salgas del estancamiento y puedas vivir una vida diferente? Bueno, hay 3 motores muy claros aquí. Dios encendió el motor del gozo, el motor de la libertad y el motor de la pasión. ¿Lo repetimos? Gozo, libertad y pasión. 3 motores que con un encuentro con Dios se encienden en tu vida para salir de la crisis y convertirte en alguien que vive en los propósitos de Dios. Por eso David, el rey David, en medio de una crisis en el Salmo 56:3, apeló a Dios y confiaba que Dios lo sacaría de la crisis. Él dijo: en el día en que temo, Señor, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. Primer motor, el motor del gozo. ¿Cuándo perdemos el gozo? Cuando tenemos problemas con pecados. El gozo tiene que ver con pecados, así como la libertad tiene que ver con personas y la pasión tiene que ver con propósitos. Cada motor que Dios tiene que encender tiene que ver con algo que nos ha quitado ese motor y nos ha metido en la crisis. El primer motor es el gozo y tiene que ver con pecados que nos han paralizado. Dice Esteban: a este Moisés a quien habían rechazado. ¿Quieren matarme como mataste al egipcio? Tengo una doctora amiga que suele decir: todos tenemos un muerto en el placar, como queriendo decir, todos tenemos un pecado oculto al cual tenemos que pedirle perdón al Señor para sacarnos de la crisis y de la inmovilidad que ese pecado nos ha sumergido. El rechazo de los hermanos le había robado el gozo. Huyó y vivió rechazado por el pecado del asesinato que él había cometido y quiso ocultarlo, y ese pecado le quitó el gozo. ¿Saben lo destructivo que el pecado es en la vida de una persona que no lo confiesa? Lo voy a replantear nuevamente. Lo destructivo que es el pecado en mi vida, en la vida de Gustavo, cuando no lo confesamos, me paraliza, me inmoviliza, me aleja de los propósitos de Dios. No tenemos que permitir que el pecado nos quite el gozo de la presencia del Señor, porque es incompatible experimentar la presencia de ese Dios en medio de pecados ocultos. El Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Sin duda, la vida lejos de Dios es una vida de lágrimas, es una vida paralizada, es una vida en crisis. Recuerdo una mamá a la cual teníamos en el grupo de adolescentes cuando fundamos la iglesia, que se apartó del Señor, se casó con un hombre violento que consumía alcohol, lejos de Dios, tuvo sus hijos, sufrió tantos dolores y tantas agresiones. Finalmente volvió al Señor y cuando volvía decía: los años que he perdido fueron años de tristeza y sin gozo, lejos de Dios, paralizada en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque los pecados nos quitan el gozo del Señor y nos inmovilizan. Cuando uno habla del gozo, no habla de una alegría circunstancial que tiene que ver con bienes materiales o con buenas noticias que nos llegan. El gozo excede la prueba y las dificultades. El gozo surge de tener una profunda comunión con Dios. El gozo excede las circunstancias. Por eso Santiago dice en capítulo 1, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Los pecados ocultos nos quitan el gozo. Por eso David dijo en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Cómo salir de la inmovilidad que nos ha llevado un pecado oculto? Tal vez me estén escuchando jóvenes
hombres, mujeres, padres, mamás, que un día latía su corazón en la presencia del Señor, pero se enfriaron y están inmovilizados a los propósitos de Dios. He escuchado tantas veces esta frase de jóvenes que me dicen estoy mal y abandonan el lugar para servir a Dios y van a una vida perdida y lo único que experimentan es lágrimas, dolor, frustración, culpa. ¿Cómo salimos? Bueno, como David, confesando el pecado, buscando a Dios, no ocultando el pecado, volviendo a la comunión con el Señor, experimentando lo que significa volver a encontrarme con el Señor. Miren, Moisés había perdido el gozo de la presencia del Señor y la recupera cuando en el monte Horeb Dios le sale al encuentro. ¿Cuál es la crisis que estás viviendo y que puede abrir una puerta para que puedas volver al Señor, encontrarte con Él? ¿Estás lejos del Señor? Este es un momento para volver. ¿Estás con un pecado oculto? Este es el momento de confesarlo. Confiésalo a Dios. Pídele perdón. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mire, no busques sustitutos a Dios. Cuando experimentaste el gozo del Señor, puedes tener fiestas, dinero, mujeres, sexo, lo que quieras. Cada vez vas a estar más vacío, porque tu corazón está formateado para disfrutar la presencia del Señor. Y cualquier reemplazo es más insatisfacción. Por eso el profeta Jeremías, hablando de los reemplazos que el pueblo de Israel había buscado, dice, 2 males, Jeremías capítulo 2, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el error que cometemos. Creemos que podemos llenar el corazón con cosas que lo único que hacen es aumentar la crisis. Llegaste al fin de tus recursos, este es el momento para descubrir, para encontrarte con el Señor, para confesar tus pecados, para como Moisés encontrarte con el Señor y que encienda de nuevo el motor que estaba apagado y volver a experimentar el gozo de la salvación. Primer motor que Dios tiene que encender en tu vida, el motor del gozo. En segundo lugar, el motor de la libertad. Miren, el gozo se pierde cuando hay pecados. La libertad se pierde cuando hay problema con personas. Dios lo envió como libertador y gobernante, pero en realidad el problema lo tenía con todos los judíos a donde ahora Dios lo enviaba. Huyó por temor a Faraón, por temor a los egipcios, por temor al rechazo del pueblo. No eran otra cosa que personas. Miren, Satanás es un especialista para quitarnos la libertad en la vida cristiana por problemas interpersonales con personas. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, hermanos de la iglesia, personas que trabajan contigo. ¿Saben? El autor a los Hebreos escribe en capítulo 12, versículos 13 al 15, y dice, mire que ninguno siendo cristiano deje de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando de perder la salvación, está hablando de experimentar todo lo que Dios tiene. La gracia tiene que ver con toda la vida cristiana. Y agrega, no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a otros. Tratad de subrayar estos 2 verbos, estorbo y contaminación. Estorbo y contaminación. Es que precisamente las raíces de amargura y los problemas con las personas no se estorban interiormente. Y con nuestra boca hablamos mal de aquellas personas con las cuales tenemos problemas, escribimos cosas en las redes sociales que nunca deberíamos escribir, contaminamos con la boca, contaminamos con lo que escribimos, contaminamos con las actitudes y perdemos la libertad de poder servir al Señor. Perdemos la libertad de levantar manos santas, sin iras y contiendas, como Pablo escribe a Timoteo en capítulo 6. ¿Sabes? Tenemos que perdonar para volver a tomar otra vez la libertad. Mira, el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11 en la Biblia, cuando invitando a la iglesia de Corinto que perdone a una persona que él había perdonado y Dios había perdonado y se había arrepentido y la iglesia no quería perdonar. Entonces dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y aquí viene el secreto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué ventaja gana Satanás en la vida de un cristiano
cuando pierde la libertad por problemas irresueltos con personas, con un prójimo, con alguien que tiene cerca. Y ahí está, la ventaja es quitarte la libertad. Te quita la libertad para orar, te quita la libertad para servir al Señor, te quita la libertad para poder estar libre en todos los propósitos que Dios tiene. Tenemos un problema con una persona, se apagó el motor de la libertad. Necesitamos volver al Señor, experimentar su perdón y, como Pablo escribe, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús quiere encender el segundo motor, el de la libertad. Y para eso necesitamos arreglar los problemas personales. Ponete ya en movimiento. Pide perdón a Dios. Busca arreglar con las personas que estás enfrentados y recupera el segundo motor para salir de esta crisis, que es la libertad. Hablamos del motor del gozo, confesar los pecados. Hablamos del motor de la libertad, arreglar los problemas con las personas. Hablamos del tercer motor, la pasión. Y esto tiene que ver con los propósitos de la vida. Pasados 40 años, dice Esteban, no lo hemos leído, versículo 30. 40 años sin pasión en el desierto. 40 años de crisis y frustración se encienden con un encuentro con Dios. Miren, en la vida siempre tenemos luchas de pasiones en el corazón. Y cuando la Biblia habla de los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, en 2.5 habla del mensaje a la iglesia de Éfeso y dice estas palabras: has trabajado arduamente, no has desmayado, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le está queriendo decir aquí el ángel, el Señor, a la iglesia de Éfeso? Que tienen mucha actividad, pero habían perdido el primer amor, la pasión por el Señor, el propósito verdadero de la vida. ¿Qué te apasiona en la vida? Quizá estás apasionado por tu título universitario. ¡Qué bueno que lo alcanzaste! Quizá estás apasionado por tu posición económica. ¡Qué bueno que has progresado! Quizá estás apasionado por tu actividad personal. ¡Qué bueno que la tenés! Pero quiero decirte algo. Cuando esa pasión reemplaza la pasión de Cristo, estás en crisis. Como Moisés, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, perdiendo el tiempo. Una vez más, como tantas veces lo he dicho, esa frase impactante de Jack Wilson, el fundador de Palabra de Vida: cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. Traducido, cuando esta vida pase, solo va a quedar las cosas que te llevaron a tener pasión por Dios, pasión por Cristo. Y Moisés recupera la pasión por Dios en el monte Horeb, cuando Dios lo llama y lo moviliza. Y dice Esteban: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto, recuperó la pasión por Dios y pudo experimentar que la crisis donde estuvo 40 años se convertía en oportunidad. Quiero preguntarte, ¿qué pasión ha reemplazado a Cristo? Necesitas sacarla del trono de tu corazón y poner a Cristo de nuevo. La crisis siempre es una oportunidad. Lo fue para Moisés. El encuentro con el Señor encendió los 3 motores, recuperó el gozo confesando los pecados, recuperó la libertad perdonando a las personas con las cuales estaba enfrentado y recuperó la pasión cambiando el propósito temporal de su vida por un propósito eterno. Quiero culminar con el testimonio de un querido amigo, el cual sirvió al Señor, pero entró en una gran crisis por un conflicto con su esposa, se apartó del Señor, viajó a otra ciudad, creció profundamente en su profesión, aprendió y llegó a un punto alto, pero su vida se perdió completamente, a tal punto de por momentos llegar a cuestionar la existencia de Dios. Parecía increíble hasta dónde había llegado, pero su hermana tiene una gran enfermedad y al ver la fe de su hermana con esta tremenda enfermedad es impactado, vuelve al Señor, se encuentra con Él, perdona todos los dolores que tenía con personas, recupera la libertad, confiesa los pecados ocultos, recupera el gozo, vuelve a servir al Señor, recupera el propósito. Su hermana muere, pero la crisis de perder a su hermana y verla enferma lo lleva a movilizarse en lugar de quedar esclavo en el propio pozo.
Si esta es tu realidad, Cristo como Moisés sale al encuentro en la crisis de tu vida. Aquel que te amó, que murió en la cruz por tus pecados, aquel que te llamó, que te abre la puerta para volver. Las crisis son una oportunidad para movilizarte en la dirección correcta. Y la dirección correcta es la cruz de Cristo. Es allí donde podemos volver al Señor los que estamos lejos. Es allí donde podemos reorientar la vida, lo que se nos ha perdido el rumbo correcto. Es allí en la cruz donde podemos recibir a Cristo como Salvador, los que todavía nunca lo hemos hecho. Así que en medio de la crisis, como en tantas personas en el Evangelio, Jesús va a la crisis de tu vida y quiere perdonar tus pecados, entrar en tu corazón y salvarte. Solo tienes que abrir tu corazón con una oración de fe. Y yo voy a ayudarte allí donde estás. Los que somos de Cristo, vengamos al Señor para que encienda los motores y nos movilicemos hacia Dios una vez más. Pero si tú nunca le pediste perdón por tus pecados al Señor, ora conmigo esta oración de fe y decile así: Señor Jesús, decile así: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón, me limpies. Señor, extiende tu brazo y sácame de esta crisis. Te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.